Bien, buenos días, doctoras, doctores. El día de hoy comenzaremos una serie de temas relacionadas con el módulo de metabolismo de agua, electrolitos y equilibrio ácido básico. Bien, hay que recordar, doctoras, doctores, que el agua que los seres humanos tenemos en nuestro organismo no se encuentra, para comenzar, distribuido de manera uniforme en todo el organismo, sino que existen determinadas zonas o regiones en las que esta proporción de agua respecto a otras sustancias, a otros denominados solutos, pues es variable. Se establece de los cursos que ustedes seguramente han revisado, previos de fisiología u otras materias, que el agua en el organismo, así como los solutos, es conveniente estudiarla desde el punto de vista de compartimientos o espacios. Estos compartimientos son básicamente el espacio intracelular, doctoras, doctores, y el espacio extracelular. Evidentemente, se entiende que el espacio intracelular o el fluido o compartimento intracelular se va a referir al contenido de líquido que se encuentra justamente dentro de la gran cantidad de células que tenemos en el organismo, que por supuesto es mucho más que el correspondiente líquido que se encuentra bañando a las células por fuera de las células, que se denomina espacio extracelular. Es importante recordar también, doctores, doctoras, que normalmente el contenido de agua total, agua corporal total que tiene el ser humano, es un poco mayor en el hombre que en la mujer, en razón, como ya han escuchado, por la presencia normal en caso de mujeres de un contenido mayor de grasa que desplaza justamente al volumen acuoso. Esta proporción oscila más o menos entre el 55 y 60% para el caso de los caballeros, mientras que oscila entre el 45 y 50% para el caso de las mujeres. Se nota evidentemente que el agua en el organismo no se encuentra ubicada o no se encuentra localizada de manera individualizada, sino que establece relaciones con múltiple cantidad de solutos, de tal suerte que decimos que en promedio en el cuerpo de la mujer el agua junto con las mezclas en las que se encuentra disuelta, pues conforman el 55%, mientras que en los hombres un poco más, hasta el 60%. Esta agua, doctoras, doctores, que se encuentra distribuida en los distintos compartimientos, decía hace un momento, no se encuentra individualizada, no se encuentra sola esta agua, sino que se encuentra disuelta, combinada con otras moléculas que denominaremos solutos. Algunos solutos son solubles en agua, otros no lo son. Sin embargo, todos están de alguna manera estableciendo alguna relación con el agua y sus compartimientos. Este es un esquema que me interesa mucho que conozcan y recuerden, doctoras, doctores. Lo que pretendemos ejemplificar aquí es la proporción y la relación que existe justamente entre los distintos compartimientos y los volúmenes relativos de agua que se tiene. Miren, más o menos, si consideramos en el caso de un caballero que el 60% corresponde al agua, pues si hacemos un cálculo, 60% por el peso normal, ese que he comentado que se establece como referencia de 70 kilos, tendríamos que en el caso de un caballero tendríamos casi 42 litros de agua distribuidos en el organismo. 42 litros serán de agua, el restante, la diferencia con 70, serían los solutos que forman parte de otras estructuras y que se encuentran formando parte del organismo. Estos 42 litros, doctoras, doctores, ¿cómo los tenemos distribuidos? En el caso del ejemplo que menciono, vean, observen que más o menos el 40% de esta proporción de agua se encuentra dentro de las células, casi 28 litros, mientras que 14 litros, la diferencia, se encuentra fuera de las células, en lo que denominaremos espacio extracelular. Bien, dentro del espacio extracelular, doctoras, doctores, también se habla frecuentemente de otros subespacios o de otra subcategoría de espacios, por supuesto, muy importantes, lo que corresponde al espacio intersticial, que es justamente esa proporción de estos 14 litros que establecemos en este ejemplo y que se encuentran justamente bañando a las células. Están fuera de las membranas celulares, dando la posibilidad de establecer una relación entre los fluidos que entran y salen de las células. Esto es el espacio intersticial. Pero también tenemos una parte de este líquido que no está dentro de las células, que forma parte del espacio extracelular y que correspondería al espacio plasmático, ¿sí? Que es justamente el que se encuentra, el líquido que forma parte de la sangre, donde saben ustedes que la mayor parte justamente de la sangre pues es agua. Tenemos también, doctoras, doctores, normalmente una pequeña proporción de un compartimiento denominado transcelular, espacio transcelular o fluido transcelulares, que son ese pequeño volumen de líquidos que se encuentra, por ejemplo, en el humor vítreo,
las pleuras pulmonares, en las distintas cavidades normales del organismo. Ahí tenemos cierta cantidad de líquidos que desempeñan funciones importantes. Esto sería el fluido transcelular. Es justamente, doctoras, doctores, este fluido transcelular o este compartimiento transcelular, seguramente lo revisarán en sus prácticas clínicas posteriores, que es el que aumenta de tamaño, y es cuando hablamos de que hay una alteración en el contenido de agua y empieza a aparecer la acumulación de líquido, ya sea localizado o generalizada en el organismo, presentándose, por ejemplo, la ascitis o la anasarca, cuando se encuentra, ya lo saben, agua en todo el organismo acumulada, porque ha habido una pérdida en el equilibrio de estas proporciones. Hablando de estas proporciones, doctoras, doctores, ¿quién se encarga de regular que este contenido de agua total normalmente se distribuya en estas proporciones y a su vez en estas proporciones? Ya sabemos que en el caso de damas, estas proporciones, estos volúmenes son un poco menores. Bueno, ¿qué ocurre, doctores? ¿Qué es lo que hace que el agua se distribuya de manera no uniforme y que se mantengan estas proporciones de acuerdo a los compartimientos? Pues son justamente, doctoras, doctores, la regulación que se establece a través de los electrolitos, algunos solutos, algunas moléculas denominadas osmolitos, y justamente la presencia y participación de hormonas y los efectos que generan en las estructuras corporales que ayudan al mantenimiento y al movimiento de los líquidos, de los fluidos en el organismo. El agua, doctoras, doctores, el contenido de agua, mejor dicho, que se encuentra en los compartimientos, no es lo mismo o no permanece constante a lo largo de la vida, sino que tiene modificaciones que son muy notables. Por ejemplo, miren esta gráfica. Si nosotros comparamos, observamos qué ocurre con el agua corporal total desde el momento previo al nacimiento, cuando estamos en la fase de formación fetal o embrionaria, a cuando ya nacemos y somos adultos, verán ustedes que el agua corporal total, vean cómo disminuye de más o menos estar en una proporción de hasta el 90-92%, vean, en las primeras fases de vida, vean lo que ocurre, va disminuyendo el contenido de agua corporal total. Vean cómo va bajando, desciende más o menos al 60-55, que es el que mantenemos cuando somos adultos y que tiene una ligera modificación a la baja cuando llegamos a la senectud. Ya explicábamos por la pérdida de masa muscular, que es un tejido en el cual se acumula, se puede almacenar también agua. Vean lo que ocurre, doctoras, doctores, con el espacio extracelular e intracelulares. ¿Qué ocurre con estos compartimientos? Bien, observen cómo en rojo el espacio extracelular, es decir, la cantidad de agua que se encuentra por fuera de las células, vean que tiene una disminución muy drástica, más notoria que el agua corporal total, pasando de más o menos 60-65%, vean, hasta menos del 25%. Vean lo que ocurre en contraparte con el agua intracelular, el compartimento intracelular. Al haber, obviamente, una mayor cantidad de células, pues habrá una mayor acumulación de agua dentro de las mismas, y vean cómo pasamos de un 25 aproximadamente por ciento hasta llegar a lo que se establece ya como el promedio en las fases adultas. Obviamente estoy hablando, doctoras, doctores, de comportamientos del agua en los fluidos corporales y su ubicación en el organismo cuando no hay ninguna alteración hormonal, no hay ninguna alteración estructural del organismo ni funcional y por tanto se respetan esas proporciones que hemos comentado. ¿Por qué el agua es tan importante para el organismo, doctores? ¿Por qué es el agua y por qué no otro fluido? ¿Por qué no es otro líquido el que forma parte importante de la matriz acuosa, como se le denomina, de la vida? Bueno, el agua, primero, doctoras, doctores, hay que recordar que es en sí misma la estructura, el medio, el soporte en el cual ocurren las reacciones metabólicas del organismo. ¿Sí? Es en este líquido en donde se encuentran disueltas los diferentes tipos de solutos y moléculas del organismo, y es donde se establecen las relaciones químico-moleculares entre ellas y los movimientos entre los organelos del organismo. Entonces, de esta manera, el agua representa lo que se denomina matriz de la vida. El agua también, doctoras, doctores, tiene importantes funciones amortiguadores, tanto químicas como reguladoras térmicas. El agua también es un líquido, es un fluido que permite el movimiento justamente de moléculas a través de todo el organismo o a través de las fronteras naturales de los fluidos corporales, que son la membrana citoplasmática y el endotelio vascular. El agua también, doctoras, doctores, tiene importantes funciones como lubricantes en algunas estructuras celulares como las pleuras, las articulaciones, por ejemplo.
El agua, es decir, el contenido adecuado de agua en el organismo, favorece también la circulación al mantener un volumen plasmático adecuado y al mantener un grado de hidratación dentro de los tejidos, lo cual favorece un equilibrio dinámico de movimiento de fluidos, de agua, electrolitos y otras sustancias entre los tejidos del cuerpo. También una presencia, un contenido adecuado de agua, pues permite que los tejidos tengan la flexibilidad, la elasticidad requerida para mantener sus funciones adecuadas, tanto de soporte como de resistencia o de protección. El agua también, doctores, el agua por sí misma también es un reactivo químico, ya que hay muchas reacciones químicas en las cuales el agua es fundamental para que se lleven a cabo las diferentes reacciones enzimáticas que ocurren dentro del organismo. Y algo relacionado con la presión arterial, pues también, pues el contenido adecuado de agua, al verse modificado como resultado de alteraciones temporales, permanentes, continuas, o pueden ser leves o muy severas, pues permite mantener un volumen sanguíneo adecuado. Su alteración, por supuesto, pues cursará con importantes alteraciones también en la salud de las personas. Desde el punto de vista químico, físico, doctores, ¿qué es importante recordar del agua? Bueno, pues recordar siempre que el agua es una molécula dipolar. ¿Qué significa eso? Es una estructura triatómica, ¿verdad?, formada por un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, los cuales, al establecer sus enlaces covalentes entre los átomos que la constituyen, se forman dos regiones electrónicas. Una región en torno al oxígeno, que se denomina densidad de carga o polo de densidad negativa, y hacia el lado donde quedan enfocados, digámoslo así, ubicados en el espacio tridimensional los átomos de hidrógeno, tenemos una carga positiva, de tal suerte que se dice que en esta zona tenemos una carga positiva, lo cual permitirá que el agua integre, establezca relaciones con moléculas negativas, mientras que el lado negativo del agua establecerá relaciones con otras moléculas o con otras moléculas de agua incluso, que tengan densidades de carga positivas. El agua, entonces, doctores, es una molécula que puede establecer unión con muchas moléculas, como dije, positivas o negativas, pero también entre moléculas de agua, gracias precisamente a esta situación. Los enlaces químicos que mantienen al agua formada son enlaces covalentes, lo cual le permite tener una estructura química estable y, por tanto, ser un reactivo, ser una molécula que pueda sostener, que pueda mantener interacciones químicas con múltiples sustancias en el organismo. El agua también, doctores, tiene esta posibilidad de formar, ya lo veíamos cuando hablábamos de los enlaces químicos en el organismo, de formar una modalidad justamente denominada puente de hidrógeno, que se forma gracias justamente a esta presencia de dipolo entre los átomos de hidrógeno y oxígeno entre las moléculas de agua y otras moléculas que puedan tener densidades positivas y negativas en su estructura. Esta posibilidad de que las moléculas de agua pueden establecer uniones entre mismas moléculas de agua le permite ser una sustancia que presenta un alto grado de cohesión. Es decir, las fuerzas de los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas entre sí son muy fuertes. Entonces permiten la presencia de, repito, cohesión y adhesión muy interesantes que se manifiestan seguramente cuando ustedes han visto que algunos insectos pueden depositarse, pueden pararse sobre la superficie acuosa y no hundirse. Es justamente por estas fuerzas que mantienen la integridad de la capa de agua y no hay hundimiento. La adhesión también es un fenómeno que permite que las moléculas de agua, al estar perfectamente unidas por estos enlaces de hidrógeno, pueden moverse de un lado a otro, jalándose unas a otras. Y este es un efecto que se manifiesta justamente, recuerdan, en sus clases de química, cuando hacían mediciones con pipeta, donde se formaba esta región, este efecto dentro del tubo de vidrio, de la pipeta, denominado menisco, ¿verdad? Donde las regiones próximas o en las que se encuentra el agua adherida al agua suben un poco más y van jalando las moléculas inferiores. Por eso se forma esta zona denominada menisco. El agua, doctores, también es una sustancia que tiene un gran poder de disolución y de solvatación. Estos efectos químicos de disolvatación y solvatación quiere decir que puede combinarse con sustancias positivas negativas, hidrosolubles, o que puede también forrar, rodear a moléculas que no son solubles en agua y que sin embargo puede de manera transitoria establecer una mezcla con estas sustancias. El agua también, doctoras, doctores, tiene un elevado calor de vaporización. Esto significa que cuando pasa del estado líquido al estado
gaseoso, hay pérdida de calor. Y eso, pues por supuesto que es lo que nos permite utilizar el agua como parte del fluido sudor para de esta manera bajar la temperatura corporal. El agua también, doctoras, doctores, tiene un grado de conductividad eléctrica importante, lo cual permite, al encontrarse en todo el organismo, permitir la transmisión de pulsos eléctricos, uno de los efectos más importantes en la relación que se establece en el organismo con las funciones del sistema nervioso, por ejemplo, ¿verdad? Esta generación de potenciales que puedan viajar y representar movimientos musculares, liberación de vesículas celulares, etcétera, etcétera. El agua también, doctores, tiene una constante de disociación. ¿Qué significa esto? Finalmente lo veremos al revisar el pH. Bueno, pues que el agua tiene la peculiaridad de poderse ionizar. ¿Qué significa? Pues que una o dos moléculas de agua, como aparece aquí, pueden disociarse, puede romperse la molécula, digámoslo así, dando origen a una estructura negativa y a una positiva, es decir, se ioniza. Y esto es importante porque permite tener la capacidad a esta molécula de combinarse con estructuras, como dijimos, además de la estructura química que tiene de dipolo, también liberar moléculas que pueden aumentar la concentración de cationes o de aniones en el organismo. Y esto tendrá repercusiones finalmente, doctores, en el pH, por ejemplo. Estas son dos imágenes que me interesa mucho que conozcan. Y recuerden, miren, el agua en el organismo, doctoras, doctores, tiene la peculiaridad de presentarse, por ejemplo, en la formación de micelas. ¿Qué es esto de micelas? Ustedes deben recordar que cuando los seres humanos llevamos a cabo el proceso digestivo, pues muchos de los componentes que hemos digerido o que digerimos son grasas. Estas grasas no son compatibles con el agua. Sin embargo, para que nuestro organismo tenga la capacidad de degradar, de digerir a estas grasas, tenemos que forrarlas. Tenemos que forrarlas con agua, porque las enzimas digestivas, por ejemplo, son hidrolasas y requieren justamente una interfase acuosa. ¿Cómo le hacemos entonces para poderlas disolver o para poderlas digerir si el agua no es compatible? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, estructuras como serían las sales y ácidos biliares, que al rodear a estas sustancias grasas establecen esa interfase en la cual el agua puede rodear a la molécula y permitir el efecto digestivo. Un ejemplo, como muchos otros que puede haber de micelización. También el agua, doctoras, doctores, tiene la capacidad de rodear una bicapa lipídica, como la que nos constituyen las membranas biológicas, en donde tenemos, por un lado, una zona que es altamente compatible con el agua, que quedaría el lado exterior de la membrana o el lado interior de la membrana, y nos permite tener una zona franca en donde no hay presencia importante de agua para mantener la posibilidad de los efectos importantes que tienen las membranas en el organismo. Esa es otra estructura, indicando qué es lo que sucede cuando el agua decía solvata o disuelve. Vean aquí, tenemos una imagen en donde un grupo de moléculas que no son solubles en agua, no son compatibles con el agua, pero finalmente podemos rodearlas y de una u otra manera el agua establece relación y las puede contener. Tenemos también estos puentes de hidrógeno, ¿verdad?, que se forman en el agua, estas redes cristalinas, que lo que hacen justamente es tener en estos espacios, en estos huecos, la posibilidad de disolver estructuras catiónicas o aniónicas dentro de su red, justamente dentro de estos espacios. Y esto es importante, doctoras, doctores, tenerlo en mente, porque aquí es cuando hablamos, ¿se acuerdan sus clases de química?, de lo que eran las soluciones, entendido como solución la mezcla de agua con un soluto, que si era compatible, pues le íbamos agregando, por ejemplo, un soluto, pequeñas cantidades, irlas aumentando, y al agregar poca cantidad, pues se van llenando estos espacios. Tendríamos una solución diluida, ¿se acuerdan? Después agregábamos un poco más, llegábamos al punto de saturación, la sustancia ya no tenía después capacidad de almacenar, entonces se separaban los componentes de la solución. ¿Por qué? Porque se están llenando estos espacios, se pierde la capacidad de disolución. El agua, doctoras, doctores, también es importante, ya lo veíamos también en alguna sesión previa. El agua es uno de los fluidos, es un componente químico del organismo que no se mantiene en la misma proporción, ya dijimos, desde que nacemos, sino que vean cómo tiene ciertas variaciones. Sí, ya las habíamos comentado, siendo muy abundantes al momento de nacer y previo al nacimiento, y teniendo importante disminución al momento de la senectud, repito, cuando esto no habla de alguna situación que acompañe, digamos, a trastornos fisiopatológicos de otro tipo.
¿En dónde se encuentra el agua contenida en el organismo, doctores? Dijimos entonces en los compartimientos. Pero también es cierto que muchas estructuras corporales, muchos órganos, tejidos del organismo, no tienen la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Pues porque son diferentes justamente, llevan a cabo diferentes funciones. Muchas veces tienen concentraciones, composición química variada, entonces no es posible que tengamos la misma cantidad de agua. En esta gráfica ustedes observan, por ejemplo, la variación tan importante que puede haber entre el sistema nervioso, por ejemplo, con dientes, con piel o con hueso. ¿Sí? Entonces observen cómo el agua, el contenido relativo de agua en los diferentes órganos y tejidos no es el mismo, es modificado. Esto es importante empezar a tenerlo en mente, doctores, esta imagen que presento a ustedes, porque obsérvese que un organismo que tenga mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua en condiciones normales, en condiciones naturales, pues va a ser una estructura que va a tener mayor repercusión cuando estas concentraciones de agua se modifiquen de su patrón proporcional adecuado. Por esta razón, ustedes se darán cuenta que los infantes tienen problemas de manipulación de líquidos, deshidrataciones, al igual que los ancianos, más importantes que cuando somos adultos jóvenes o adultos, digámoslo así, sanos y controlados. Esta es una imagen que lo que pretende ejemplificar, doctoras, doctores, es que en el caso de mujeres o personas obesas, el contenido mayor de grasa desplaza al agua, entonces serán organismos que tienen un contenido de agua menor y por tanto también pudieran ser susceptibles a alteraciones más comunes en relación con el agua. ¿Cómo se integra, cómo se mantiene, doctoras, doctores, el equilibrio de agua en el organismo? Se conoce como balance hídrico. Yo les presento esta imagen que es muy simple y sencilla de entender. ¿Cuáles son las tres fuentes que ustedes y yo tenemos para hacerle llegar agua al organismo? Bueno, pues tenemos la vía oral, que normalmente mientras todo funciona bien es la más importante, pudiendo tener un ingreso, una ingesta, una ganancia acuosa de hasta 1,5 litros por día. La comida, los alimentos que consumimos diariamente, también en su estructura química o en su preparación, llevan agua, que pudiera ser en promedio hasta medio litro, hasta 700 mililitros. Y también tenemos un contenido menor de agua, doctoras, doctores, que sin embargo no es menos importante que los demás, denominado agua endógena. Esta proporción de agua, esta modalidad de agua endógena, es la que se produce, doctoras, doctores, cuando los seres humanos oxidamos a nivel celular los carbohidratos, las proteínas, las grasas, o mejor dicho, sus monómeros, los monosacáridos, los aminoácidos y los ácidos grasos que provienen de los alimentos. Cuando los degradamos hasta en mitocondria, obtener dióxido de carbono, agua y energía, en ese proceso se forma justamente agua endógena, que puede llegar a ser hasta una proporción, un volumen de hasta 300 mililitros. Son entonces tres formas en las que nos hacemos llegar agua. Se le conoce como ganancias hídricas o ganancias de agua. Pero también tenemos, doctoras, doctores, normalmente procesos que nos hacen perder agua. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos sin duda el más importante en condiciones normales, que es la orina. Vean ustedes cómo la orina puede llegar a ser tan importante en cuanto a volumen y proporción como la que consumimos, ¿verdad? Por eso es importante tener en mente estos equilibrios. También, después de la orina, normalmente, doctores, la manera en la que perdemos agua durante el día, repito, si no tenemos ninguna alteración, hablo de condiciones de vida normales, convencionales, también perdemos agua por la sudoración, pudiendo ser hasta medio litro, digamos, por día. Pero también, doctores, el solo hecho de respirar, de mantener el proceso inspiratorio y expiratorio de gases en el organismo, nos permite también sacar agua. Y este proceso nos puede, vean ustedes, hasta 150 a 225 mililitros. Finalmente, la eliminación a través de heces fecales de agua, que es necesaria para darle justamente cierta consistencia, cierta, digamos, cierta viscosidad, si quieren entenderlo así, al agua, a las heces fecales para que puedan ser expulsadas y canalizadas, puede ser hasta 1/4 de litro. De manera convencional también, repito, esto se conoce como pérdidas de agua. Existe por ahí también otra manera en la que el agua también se pierde o se integra en el organismo, que se le conoce como difusión transepidérmica, que es esa pequeña proporción de agua que consiste en el agua que se va acumulando o que se requiere para mantener la turgencia de los tejidos. ¿Sí? La diferencia entre esta difusión
intradérmica de agua es que el sudor lleva sales minerales disueltos, mientras que el agua, no, el agua que comento de difusión transepidérmica es agua natural, agua solita, digámoslo así. Esta proporción, doctores, entre la cantidad de agua que ingresa normalmente y la cantidad de agua que perdemos normalmente, establece o permite tener un equilibrio, repito, que se conoce como balance hídrico y que muchas veces se denomina positivo o negativo. Balance positivo, doctoras, doctores, cuando la ingesta sea mayor que la excreción. Balance negativo, cuando la ingesta es menor que los mecanismos excretorios. Y entonces esto aquí aplicaría seguramente varios casos que ya están pensando ustedes y que tendrán que investigar en qué circunstancias tenemos balance positivo, en qué circunstancia tenemos balances negativos. Esta es una imagen finalmente que quisiera que la tuvieran también en mente. Repito, es importante, doctoras, doctores, que las fórmulas, los valores que damos en clase, no los tomen como referencia estrictamente continua, sino que dependiendo del autor, dependiendo de la condición, seguramente de los estudios que vayan dándose al paso del tiempo, podrán tener algunas diferencias, ¿sí? No habrá modificaciones importantes, pero siempre los invito a que tengan en mente siempre la referencia de valores y parámetros bioquímicos más actualizada. Tenemos aquí un ejemplo de cómo las pérdidas de agua en el organismo, doctores, pueden clasificarse en sensibles o insensibles. Sensibles, cuando de alguna u otra manera somos conscientes de lo que se está saliendo, es decir, de esa salida de agua que tenemos, pero también tenemos pérdidas insensibles de agua en la cual no nos damos cuenta, que serían justamente la respiración y lo que comentaba, esta difusión transepidérmica que mantiene la humectación justamente de los tejidos. Vean, en las pérdidas sensibles tendríamos la orina, sudor y heces, y vean lo que ocurre, doctoras y doctores, con sus proporciones. Esto sería una cifra más o menos convencional, normal, de cuánta agua se pierde a lo largo del día por alguna de estas modalidades. Vean lo que ocurre en determinadas circunstancias, doctores. Vean cómo en el calor, al tener el ser humano presencia o un ambiente que nos hace aumentar la temperatura corporal y por tanto mantenernos fríos, sudar más, vean lo que ocurre con las proporciones de pérdida. Se mantienen estos más o menos, una pequeña disminución, pero vean, un gran aumento, una gran proporción. Vean lo que ocurre con el ejercicio. Se mantienen algunos, pero suben otros. Vean. ¿Por qué ocurre esto, doctoras, doctores? Pues por la importante razón de que el agua en el organismo no funciona sola, doctores. El agua en el organismo requiere mantenerse dentro de límites muy regulados. Y al hablar de regulación, pues hablamos de que los seres humanos tenemos mecanismos que nos permiten manipular, regular, mantener esa proporción de agua en los distintos órganos, tejidos, aparatos, esa concentración de agua, esa proporción de agua en los compartimentos a los que hemos hecho alusión. Y esto se consigue básicamente por justamente la presencia de solutos en los fluidos corporales y la participación de hormonas que generan efectos en el organismo para mantener y adecuar, dependiendo de la circunstancia, el flujo, el movimiento de agua en el organismo.